Muy bien, que Dios le bendiga. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva clase de lo que hemos denominado cómo estudiar la Biblia paso a paso, cómo llevar adelante el estudio de la palabra de Dios. A todos los que se vayan sumando, bienvenidos. Es una oportunidad hermosa que tenemos de poder acercarnos a la palabra de Dios, poder estudiarla, poder aprender a cómo estudiarla, básicamente. Esa es la idea de que lo que podemos a desarrollar en esta noche, de lo que vamos a llevar adelante. A todos aquellos que se están sumando, a todos aquellos que se están incorporando, pueden obviamente dejar su comentario, pueden dejar su saludo, pueden, poder hacer su pregunta en el caso del desarrollo de la clase, para que puedan obviamente dar su parecer con respecto a lo que vamos a ir viendo, lo que vamos a ir desarrollando en el transcurso de la noche. Creo que llega bien el audio, me parece que sí. Llega bien la imagen, cualquier observación, por favor, para eso estamos, para poder corregirlo en la medida de lo posible y para que podamos tener una transmisión como corresponde. Para aquellos que no lo puedan ver en vivo, es importante que sepan que este video, esta clase va a ser subida en el canal de YouTube del Instituto Bíblico en Línea. Es importante este dato para aquellos que quieran volver a verlo, así que es importante que nosotros lo podamos tener en cuenta, así que no se preocupe si no puede ver la transmisión, lo puede ver a través de Facebook, que va a quedar registrado, o si no, a través del Instituto Bíblico en Línea. Si no te has suscrito, yo te invito a que te suscribas al canal y que puedas, ser parte. Tenemos otras capacitaciones que ya estamos compartiendo, por ejemplo, la del día miércoles a las 21 horas, hora argentina, para aquellos que no siguen esta transmisión, que no son de la República Argentina, 21 horas, hora local, lo que tiene que ver con la capacitación con respecto al Cristo histórico, nuestra capacitación teológica. Y en este caso, nuestra capacitación ministerial tiene que ver con cómo aprender a estudiar la Biblia. Lo vemos como siempre, como este día, los lunes, a partir de la hora 21. Así que yo le invito a que te suscribas, que seas parte, y también tenemos el anuncio de lo que es el taller de pedagogía, por favor, para aquellos que ya están, o pastores, ministros, personas que están enseñando la palabra de Dios en algún nivel teológico, en su iglesia local, que puedan, formar parte de esta propuesta que nosotros brindamos de manera gratuita, lo aclaramos, totalmente gratuita. Todas las capacitaciones son abiertas para todo público y de manera gratuita, para que todos puedan acceder a la preparación bíblica, teológica y ministerial que se necesita, y mucho en los tiempos que corren. Así que yo le voy a invitar que usted nos acompañe, a todos aquellos que quieran formar parte, que van a ser parte de este taller de pedagogía. Pueden enviar su mensaje, ahí lo tienen, 3532-154-38-614 es el número del Instituto Bíblico, para que puedas comunicarte y puedas de esa manera formar parte. Hay cupos limitados por la aplicación. Se lo decimos a los hermanos que están interesados y quieren inscribirse. Hay cupos limitados, así que le invito a que pueda formar parte y que se pueda anotar rápido y pueda tener su lugar en este taller de pedagogía. Ya no es cómo aprender, como vamos a ver hoy, sino cómo enseñar la palabra de Dios. Muy bien, hoy tenemos el desafío de cómo estudiar la Biblia paso a paso, y ya vimos las herramientas en la clase anterior, vimos algunas Biblias de estudio, algunas Biblias como la arqueológica, como diferentes tipos de Biblias que nos van a servir para poder ampliar nuestro conocimiento, la concordancia exhaustiva Strong, lo que tiene que ver con comentarios bíblicos, también lo dijimos en qué momento utilizarlos, todo lo que tiene que ver con diferentes tipos de traducciones bíblicas. Bueno, hicimos un panorama extenso junto con otras herramientas. Hoy vamos a completar ese panorama, vamos a nombrarlo porque parte de lo que es el primer método que vamos a ver, que es el método devocional, también incluye dentro del material que nosotros estamos compartiendo lo que tiene que ver con las herramientas para poder llevar adelante un estudio concreto de la palabra de Dios. Bueno, vamos a comenzar. Lo voy a hacer de esta manera para poder más o menos ejemplificar de qué manera se va a llevar el estudio, de qué manera lo vamos a encarar para poder llevar adelante esta capacitación en el transcurso de esta noche. Lo primero que vamos a ver es algunos elementos sobre lo que tenemos que tener en cuenta antes de estudiar la Biblia. Antes de estudiar la Biblia. El secreto para poder estudiar la Biblia, o más está mal dicho secreto, pero una de las claves para poder estudiar la Biblia es tener que hacerle al texto las preguntas correctas.
es hacerle al texto bíblico las preguntas correctas. Parte de este curso, en el transcurso, es poder aprender a hacer esas preguntas clave. Preguntas que varían según el texto que estemos leyendo, porque van a ver que, aunque toda la palabra es palabra de Dios, pero tienen diferentes tipos de texto, han sido escritos bajo diferentes estilos, y eso modifica la forma en que debemos entenderlos y debemos interpretarlos. Esto es muy importante, por favor, porque muchas veces lo que nosotros tenemos es mucha lectura de la Biblia, en el mejor de los casos, pero poco estudio, porque el estudio significa profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios y lograr interpretar correctamente qué es lo que me quiere decir, qué es lo que me está enseñando, qué es lo que me está hablando el texto de manera particular, y no solamente queda allí, sino lleva a la práctica, de manera directa, personal, congregacional, ministerialmente, ponerlo por obra. Es importante esto porque uno de los beneficios de estudiar la palabra de Dios es que tu mente se vuelve más inquisitiva. Dicho más sencillamente, te vuelve más curioso. Prestas atención a los detalles. Te detenés en cuestiones que antes no te detenías cuando escuchabas una prédica, una enseñanza, porque comenzás a ser más inquisitivo. No con más duda, no con menos fe, no, más inquisitivo. Te detenés en cuestiones que antes no te detenías, porque querés ver en la profundidad, querés ver qué detalles el texto bíblico te está dejando ver, y aquellos textos que también generan preguntas, generan dudas, generan hasta problemas, me animaría a decir, dentro de nuestra concepción, de nuestro paradigma de lo que es la vida, de lo que es el tema que se esté tratando, el tema que se esté enseñando o el tema que estemos estudiando de manera particular en nuestro hogar. Otra de las claves, aparte de hacer las preguntas correctas, de entender que vamos a empezar a hacer preguntas al texto, la segunda clave tiene que ver es que el estudio bíblico siempre deja todo registrado. Mente falla, papel no. Por eso es importante que nosotros nos acostumbremos a desarrollar en este método de estudio devocional y en los otros métodos que vamos a ver con la compañía de Dios y con la ayuda del Señor durante los próximos lunes. Vas a tener que aprender a dejar todo registrado. Vas a tener que tener un cuaderno especial donde vas a tener que registrar lo que entiendas y las preguntas que se te generen. ¿Por qué es importante esto? Porque es lo que marca la diferencia entre leer la Biblia y estudiarla. Y el mandamiento que se nos ha dado es que escudriñemos la palabra de Dios. Ese mandamiento está en el Antiguo Testamento, bajo la ley mosaica y bajo la ley del amor, la ley de Cristo. También está el mismo mandamiento, escudriñar las Escrituras, porque ellas hablan de mí, dijo Jesús. Por eso es necesario que nosotros escudriñemos las Escrituras. Por eso es necesario que usted tome el momento para dejar registradas observaciones en un cuaderno específico. Por favor, tómese la tarea en estos minutos de poder seleccionar, si tiene allí un cuaderno, que quede solamente para el estudio que usted haga diariamente, que le permita a usted tomar notas, hacer preguntas, dejar establecidos objetivos de aprendizaje para usted en su estudio particular, y también que pueda tomar notas de aquellas cosas que el Señor le vaya hablando en el transcurso del método devocional, en el transcurso del estudio de la palabra de Dios. También es importante de que entender que, además de estos dos puntos, el tercer punto previo, antes de comenzar a estudiar la Biblia, es que la meta de todo estudio bíblico es que nosotros apliquemos la palabra. No me voy a detener mucho aquí porque es algo muy sencillo, pero debemos ser hacedores de la palabra, como dice la Epístola de Santiago. De nada sirve el conocimiento bíblico si nosotros no vivimos de acuerdo al conocimiento bíblico, si nosotros no logramos aplicar. Pero también hay que saber encontrar la aplicación. Y eso es parte de lo que vamos a ver en este primer método, el método devocional. Cómo encontrar aplicaciones en el texto bíblico. Para muchos va a ser algo quizás básico. Para otros va a ser algo que puede cambiar tu vida. Que es cómo poder entender cuando un texto bíblico, ¿qué te está diciendo personalmente a vos? ¿Qué te está enseñando y qué no te está enseñando? ¿Y qué cuestiones son para ese tiempo que fue escrito? ¿Qué cuestiones o promesas
o textos están dedicados para un tiempo específico, pasado o futuro, pero que no nos incluye a nosotros o que no es parte de manera directa para nosotros. Esto es muy importante porque evita la manipulación teológica. Evita que la gente te manipule teológicamente con textos sacados de su contexto que, por ende, se vuelven un pretexto para el engaño y para teologías torcidas y para cuestiones que tengan que ver con diferentes falsas doctrinas que hoy pululan, desgraciadamente, en muchos círculos cristianos a nivel local y en todo lugar. ¿Sí? Así que a prestar atención, a prestar cuidado. Por eso es importante que nosotros estudiemos la Biblia y la apliquemos de manera directa, ¿sí? Cuando hablamos de estudio bíblico, se le llama estudio bíblico dinámico. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser algo dinámico, algo con energía. Algo no puede ser algo tedioso, algo en un sentido religioso, sino que debe tener la dinámica que necesita la interpretación bíblica. Tenemos que conocer el texto, poder extraer la aplicación y después ver cómo lo llevamos a la práctica. Este método devocional es muy dinámico, es muy rápido, es muy concreto y nos va a permitir tener una mirada un poco más directa a lo que tiene que ver con el texto y con su aplicación. Hay otros métodos que no lo son tanto, tienen más pasos, tienen más cuestiones que tienen que ver con estudiar más la profundidad del texto bíblico, algunos elementos más específicos. Este método devocional no va directamente, por decir así, al hueso, va directamente a la aplicación bíblica. Esto es importante que nosotros lo podamos entender. Hay algunos pasos básicos que se cumplen para todo texto bíblico, que sería interesante que usted la anote. Primer paso, atención, que se aplica a todo texto bíblico. Primer paso es observar los hechos que contiene el texto que nosotros elegimos para estudiar. Primera observación, usted tenga en cuenta qué hechos está relatando. Es decir, lo que primero habría que contestar en ese cuaderno que usted separó es ¿qué hechos está relatando esa historia bíblica? ¿Qué hecho está hablando esa profecía que está leyendo usted? Ese texto narrativo, ese texto poético, ¿qué está relatando? ¿Qué está diciendo? ¿Cuáles son los hechos que está nombrando? Y usted me dirá, ¿y cómo hago para descubrir los hechos? Preste atención a los verbos. Los verbos son claves para la interpretación bíblica. Cuando nosotros aprendemos a valorar lo que nos aportan los verbos en el texto bíblico, nos van a ayudar mucho a poder comprender de qué está hablando la Biblia. Voy a poner un ejemplo para que usted lo vea. Juan 3:16. Dice, mas Dios de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. Es decir, en esos tres verbos nosotros ya tenemos la explicación de lo que está hablando el texto. Dice que hay amor, por eso lo envió y nosotros debemos creer. Dice, para el que crea en él tenga vida eterna. Es decir, los verbos nos conducen a la aplicación. Interesante, ¿no? Es decir, cuando buscamos los hechos, este primer paso que estamos viendo, buscamos los hechos. Bueno, ¿cómo lo buscamos? Lo buscamos a través de los verbos. Señale los verbos, marque los verbos de lo que usted estudia, porque los verbos son la clave de lo que Dios nos quiere decir. Jesús es el verbo. Por eso es importante que nosotros le prestamos atención y podamos entender. Nosotros podemos entender el poder buscar, el poder indagar esto que estamos viendo. Primer paso, hechos básicos. ¿Qué me está diciendo ese texto y cómo lo descubro? Mire los verbos, señálelos, piénselo. ¿No los entiende? Búscalo en un diccionario, en una aplicación bíblica, como lo hemos señalado en la anterior clase. Búsquelo, por favor. Si no lo tiene, por favor, busque en este mismo perfil de Facebook, si no, en el canal de YouTube de Instituto Bíblico en Línea. Usted tiene la primera clase del paso a paso, cómo estudiar la Biblia. Por favor, vaya y ahí tiene toda la bibliografía, tiene aplicaciones que usted puede descargar todo de manera gratuita para que pueda hacer este cotejo de descubrir el primer paso, que son los hechos. Segundo, es que usted tiene que escribir en su cuaderno preguntas que le genere el texto que está leyendo. Es decir, puede generarse la pregunta, siguiendo el ejemplo de Juan 3:16, ¿por qué Dios nos amó? ¿Y por qué envió a su Hijo unigénito? ¿Por qué es necesario que yo crea para que tenga vida eterna? Por ejemplo, algunas preguntas que se generarían de ese mismo texto. Estoy siguiendo el mismo ejemplo para que sea más claro para todos nosotros.
Es interesante que nosotros lo podamos entender, ¿no? Ahora, luego de hacer ese paso, formular las preguntas. No tengan miedo de hacer preguntas sonsas o quizá que a usted le parezcan obvias. Es necesario que usted haga esas preguntas y las escriba. Es decir, se dan cuenta que estudiar la Biblia no es algo que nosotros podamos hacer de una manera rápida, cómoda, no, no. Tenemos que hacerlo de una manera sistemática, tenemos que hacerlo todos los días. Tenemos que tomarnos el tiempo para poder aprender de la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros lo entendamos. Yo le pido por favor que usted anote estos pasos, que usted los siga a rajatabla. Puedo darle testimonio de que cuando uno estudia de esa manera la palabra de Dios, usted va a ver fruto. Usted va a ver el fruto de comprender y de verse desafiado a aplicar la palabra y quedará en usted el poder llevarlo a cabo, el poder aplicar esa palabra en su vida, en su ministerio, en su iglesia. Vimos el primer paso, observar los hechos, mire los verbos, por favor. Segundo paso, consiste en formular las preguntas. Escriba las preguntas en su cuaderno de estudio. Escriba las preguntas, por favor. Tercero, empiece a analizar el significado del texto. Eso se llama interpretar, hacer la exégesis. Empezar a interpretar lo que está diciendo el texto. Aquí muchas veces nos sirven las herramientas de estudio. Acuérdese, primeramente una Biblia de estudio. Es muy importante. Segundo, si tiene algún comentario bíblico, si tiene algún diccionario bíblico, es importante que sume esto. Si usted dice no tengo, físicamente no los tengo aquí, bueno, acuérdese que usted tiene aplicaciones que puede descargarse, ¿sí? Como YouVersion, que es una excelente aplicación que tiene comentarios bíblicos y también lo que tiene que ver con Biblias de diferente traducción. La aplicación de Biblia textual, ¿sí? También es muy importante que usted la tenga. Y lo que tiene que ver, por ejemplo, con el diccionario bíblico Nelson o concordancia bíblica, otra aplicación muy importante para que usted pueda tener diferentes versiones y traducciones, incluso comentarios bíblicos y diccionarios de manera gratuita en su celular, en su tablet, en su PC. Así que no hay excusas para no tener esas herramientas. ¿Por qué nombramos esas herramientas? Porque va a ser fundamental para este paso. Va a ser importante que usted busque lo que no entienda sobre ese texto y lo interprete. Ahorita mira, bueno, este es el primer método, supuestamente el más sencillo. Bueno, este método también tiene sus desafíos. Ahora, ¿cuál es mi recomendación? Que no comiences a estudiar textos proféticos ni apocalípticos. Vuelvo a repetirlo, que no estudies textos proféticos ni apocalípticos. Si estás comenzando a conocer la palabra de Dios y a ponerte a estudiar por primera vez de manera seria y con sentido de la Biblia, yo te recomiendo que te alejes de estudiar esos textos. ¿Por qué? Porque es importante que vos asocies las primeras verdades bíblicas siempre están relatadas en textos narrativos. ¿Lo volvemos a repetir? Siempre las verdades centrales de la Biblia están puestas en textos narrativos, es decir, en textos de interpretación literal, que su interpretación es mucho más sencilla. Los desafíos que tienen los textos narrativos, que son de interpretación y aplicación sencilla, son poder entender el contexto en el que fueron escritos y el contexto que representan, es decir, el lugar donde los hechos están pasando. Usted me dirá, ¿cuál es la diferencia entre las dos cosas? Bueno, el momento que está descrito, Hechos de los Apóstoles, son los primeros 10 años de la iglesia, básicamente. Los primeros 10 años de la iglesia. Pero fue escrito 20 años después que fueron esos hechos. Es decir, una cosa es el momento en que fueron escritos Hechos de los Apóstoles y una cosa es cuando pasaron los hechos que registra el libro. Son dos cosas distintas. Por eso es importante que mientras más conocemos del contexto, más fácil nos va a ser interpretar los textos. Por eso es importante esto. Va Bueno,
Ahí tenemos un pequeño problema técnico, le pedimos disculpas. Debe ser un tema de internet. El viento debe haber causado bastantes problemas aquí en la ciudad de Oliva. Le comentamos a la gente que por ahí vive en otra ciudad, que vive en otro país. Bueno, provoca bastantes problemas cuando hay vientos. Hay dificultades también en la transmisión de internet. Bueno, veíamos esto, ¿no? Utilizar las herramientas que comentábamos recién para poder hacer este tercer paso. Repasamos hasta ahora cómo venimos. Primer paso, observar los hechos básicos. Mire los verbos en el texto que usted estudie. Segundo, es importante que usted lo tenga en cuenta, es formular preguntas, escríbalas en el cuaderno donde va a dejar registrado su estudio. Es fundamental, ¿sí? Para que usted lo pueda llevar a cabo. Tercero, empiece a interpretar, empiece a animarse a comprender qué está diciendo ese texto. Recuerde, utilice textos narrativos, utilice textos que sean de interpretación literal. No se meta con Apocalipsis, no se meta con otros textos todavía. No es que no los puede estudiar. Si está ahí, usted puede estudiarlos y Dios le va a ayudar a estudiarlos, pero por ahora es mejor evitarlos. Acuérdese, las verdades centrales de la Biblia están en textos narrativos literales. Así que es importante que usted lo comprenda. Así que es fundamental que podamos tener en cuenta esto. También es importante empezar a descubrir, a poder empezar a hilar verdades bíblicas. ¿Qué es esto? Hilar verdades bíblicas es cuando usted toma esa verdad y comienza a relacionarla con otras verdades. Para eso está el cuaderno de estudio. Esto le va a empezar a pasar día a día. A medida que usted sostenga la actividad de poder aprender, estudiar la Biblia, va a empezar a descubrir que las verdades comienzan a unirse. ¿Cómo logramos que esto se cumpla? Bueno, va a tener que abandonar el hecho de estudiar diferentes libros de la Biblia. Usted mire, ¿qué me quiere decir? Claro, si usted comienza a estudiar Hechos de los Apóstoles, estudie Hechos de los Apóstoles. No lea Deuteronomio, después al otro día lea Números, al otro día lea Génesis, al otro día Apocalipsis. No, eso no sirve, eso no es estudiar la Biblia. Y esto es uno de los males que ha provocado muchas de las aplicaciones de devocional. Aplicaciones que trituran la Biblia y te la sirven como si fuera un cóctel y después vos no tenés la capacidad de poder entenderla por vos misma la Biblia. Por eso nosotros debemos, si queremos crecer en el camino del Señor, si queremos madurar en el camino del Señor, debemos empezar a estudiar la Biblia por nosotros mismos, para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina, que podamos pensar por nosotros mismos al estudiar la Biblia. Y yo le pido que usted se detenga a pensar esto. ¿Cuántas veces usted y yo le dijimos amén a una enseñanza que distaba mucho de ser lo que Dios decía en su palabra? ¿Por qué? Por ignorancia bíblica. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Está en la palabra de Dios y nosotros debemos prestarle atención. Por eso es importante que nosotros interpretemos la palabra. Acuérdese. Y después el cuarto es relacionar esas verdades con otras verdades de la Biblia. Ya vamos a ver cómo se aplica, ¿sí? Pero estos son verdades básicas que se aplican a cualquier texto bíblico. Entonces, que nosotros podamos tenerlo en cuenta, ¿sí? Un pasaje maravilloso, por lo menos que a mí me encantó, es cuando comprendemos que un estudio bíblico nunca va a agotar lo que la Biblia tiene para decirnos. Yo puedo decirle y puedo comprobar claramente que es así. Porque cada día descubre algo nuevo en la Biblia. Cada día hay un principio, un valor, una riqueza que se descubre. Por eso es importante. El Salmo 119, versículo 96, dice, he visto que aún la perfección tiene sus límites. Solo tus mandamientos son infinitos. ¡Wow! Solo tus mandamientos son infinitos. Esto marca claramente lo que es la palabra de Dios en su profundidad, en su riqueza, en su belleza. Todo tiene su límite, dice el salmista, pero tus mandamientos son infinitos. Mire la profundidad de la palabra de Dios. Mire la profundidad de la palabra de Dios para que nosotros la podamos entender. Qué maravilloso, qué tremendo. Tus mandamientos son infinitos. Debemos recordar que el estudio sistemático de la Biblia debe guiarnos día a día. Esto no es para vagos. Esto es para personas que se toman el compromiso de poder estudiar todos los días. Debemos inquirir,
Recuerde lo que le dice el Señor a Josué, ¿sí? Le dice, estudia de día y de noche. Eso es sistema, eso es sistemático, eso es continuidad, eso es traducido en el lenguaje del Nuevo Testamento, perseverancia. El estudio bíblico se lleva muy mal con la gente no perseverante. Por eso es necesario que usted, en el nombre del Señor, pueda vencer cualquier cosa que se le oponga a no poder interpretar la palabra de Dios, a no poder desarrollar este estudio de método devocional para que usted todos los días pueda descubrir una nueva aplicación de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, algunos consejos que son interesantes que usted los tenga en cuenta. Primer consejo, usted separe un tiempo de su día y trate de establecer un horario fijo. Esto es fundamental porque cuando nosotros variamos el horario del estudio, lo más probable es que tu mente reaccione de manera distinta. Hay estudios científicos que comprueban esto. Por eso es necesario que usted establezca un horario, porque la productividad mejora en el orden. La productividad mejora en el orden. Henry Ford dijo esa frase. Es necesario que la productividad mejore en orden, porque si mejora en orden, mejora en calidad. Por eso es importante que usted separe un momento del día, lo aplique a su vida, lo sostenga en el estudio bíblico. ¿Sí? Eso es importante. No es lo mismo hacer el devocional que un método devocional de estudio bíblico. Son dos cosas distintas. El devocional es cuando usted busca al Señor y lee la Biblia. El método devocional o el primer método de estudio de la Biblia es un tiempo paralelo, aparte, que puede ser con la continuidad de su devocional, pero que es un espacio aparte de estudio. ¿Sí? Una cosa es leer la Biblia de manera devocional y otro es el método devocional. Por eso es importante que usted lo diferencie, que usted pueda distinguir estas dos cosas, por favor. Lo vuelvo a repetir para que quede claro. El devocional es su búsqueda personal con Dios. Es cuando usted se conecta con el Señor, su hábito espiritual diario, que le animo que usted lo tenga. Y paralelo a eso es su estudio particular de la Biblia. Hay mucha gente que lee la Biblia y dice, ya la estudié. No, la leyó, pero no la ha estudiado. Por eso es importante que nosotros lo podamos tener en consideración. Una observación interesante, ¿sí? Es que usted puede tener, como le dije, un cuaderno de apuntes. Anote las preguntas, anote las observaciones, las aplicaciones que va encontrando en el texto, ¿sí? Es importante que usted lo tenga, ¿sí? Desarrolle un tiempo de oración al comenzar el estudio. Es importante que usted entienda que la teología no puede ser divorciada de la espiritualidad. Ese es uno de los grandes males de la teología liberal del siglo XX. Separar el estudio de la Biblia de la vida devocional de la persona. Por eso es inentendible que en la teología liberal haya personas que digan que estudian a Dios, porque la teología es el estudio de Dios, y digan que Dios no existe. Bueno, hemos llegado a estos límites en la teología liberal. Por eso usted huya de eso. El estudio de la Biblia siempre estará unido a la espiritualidad. Siempre estará unido a la búsqueda de Dios. No pueden separarse, no pueden divorciarse. Por eso es importante que usted lo tenga en claro. Una verdad bíblica que afirma esto está en 1 Corintios capítulo 2 del versículo 10 en adelante. El apóstol Pablo establece que si uno es carnal, nunca podrá distinguir las verdades espirituales. Acuérdese, mientras más nosotros dejemos que nuestra carne reine en nuestra vida, menos vamos a entender la Biblia. Menos vamos a entender la palabra de Dios. Porque uno dirá, bueno, yo soy limitado, no pude estudiar, no fui a la universidad. Quédese tranquilo. Muchos siglos atrás nadie iba a la universidad. Pero el Espíritu Santo actúa en la santidad. Y dice la Biblia en Juan capítulo 16 que Él tiene la capacidad de explicarnos la palabra. Entonces, es importante que nosotros entendamos. Eso no suplanta el método, eso no suplanta el sistema, pero que nuestra limitante, nuestra capacitación o preparación, el no haber ido de la escuela, no haber completado el primario y secundario, no limite y no sea una excusa, un pretexto para no estudiar la Biblia. Porque el Espíritu Santo está presente y Él te va a asistir, pero tiene que haber una vida de oración. Tiene que haber oración, tiene que haber antes de estudiar la palabra de Dios, después de estudiar la Biblia, un momento de oración, pidiéndole al Señor que te ayude no solamente a entender antes de estudiarlo, sino también de aplicarlo después de estudiarlo.
Es importante, no nos olvidemos. Parecen cosas obvias, pero aquellas cosas obvias son las que deben ser repetidas en estos tiempos de apostasía, en estos tiempos donde hay muchas personas que se desvían de la fe. Es importante que nosotros recordemos las cuestiones básicas. Las cuestiones básicas son aquellas que nosotros diríamos, es en vano decirlas, no, no es en vano. Es importante que lo digamos. Algunos ejemplos de obras de consulta, porque algunos me estuvieron preguntando. Algunas obras de consulta, ¿sí? Que vamos a recomendar, aparte de la Biblia textual, aparte de otras Biblias que ya hemos nombrado en la clase anterior. Usted puede buscar la clase en este mismo perfil, búsquelo un poco más abajo y la va a encontrar. Y también está subida la clase anterior, la clase 1 de paso a paso cómo estudiar la Biblia. Está subido en el canal de YouTube del Instituto Bíblico en línea. Biblias para referir. Biblia de referencia Thompson, la Biblia de estudio Vida Plena, para que usted le preste atención, ¿sí? Nueva versión internacional, Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, como dijimos y la mostramos en la otra clase, ¿sí? Otras herramientas, la nombramos al pasado porque ya dedicamos una clase a esto, pero lo nombramos para que lo tengamos en claro. Concordancia exhaustiva como la Strong, diccionario, que no nos detuvimos mucho la anterior vez, diccionario bíblico ilustrado de la Biblia, de Nelson, diccionario bíblico Nelson. Como le decía, hay una aplicación original de la propia editorial Caribe. Está subida de manera gratuita en lo que tiene que ver con las apps, donde usted busca en la tienda, en la Play Store. Ahí la tiene para que la descargue. Diccionario bíblico arqueológico Mundo Hispano. Yo se lo recomiendo, tapa negra. No se lo pierda, por favor. Diccionario bíblico arqueológico de editorial Mundo Hispano. Casa Bautista de Publicaciones, interesante, fundamental. Nuevo diccionario bíblico Certeza, quizá el más asequible en el rango precio, en lo asequible con respecto a lo económico, así que por favor tenga en cuenta eso, por favor. Algunos manuales, yo le digo que eso podría como elemento terciario, como herramienta, pero es interesante si usted lo quiere tener. Compendio de manual de la Biblia de Halley, de Casa de Bautista de Publicaciones, muy bueno para estudiar la palabra de Dios, se lo recomiendo personalmente. Manual bíblico ilustrado de editorial Univit, quizás uno de los que más tenemos aquí disponibles en Argentina, por lo menos lo digo, no sé en el lugar donde usted reside. Muy interesante el manual bíblico ilustrado de editorial Univit, sirve mucho para la cuestión arqueológica, para la cuestión del contexto. Algunas herramientas. Después, cuando uno estudia el significado de las palabras, diccionario de hebreo bíblico de editorial Mundo Hispano, muy interesante, muy profundo. Diccionario expositivo de las palabras del Antiguo y Nuevo Testamento de editorial Caribe. Diccionario Vine, se lo mostré la otra vez, diccionario expositivo Vine, entre algunas herramientas como lo hemos visto. Herramientas básicas, Biblia de estudio y lo que tiene que ver con diccionario bíblico es lo fundamental, y la concordancia está exhaustiva, como le decía, es importante que usted la tenga. No hace falta gastar un peso en todo lo que le estoy diciendo. Tienen las aplicaciones para poder descargarlo en su celular. Todos tenemos un celular, básicamente, y podemos tener estas herramientas junto con la Biblia que tenemos en nuestra hogar. Es mucho más que suficiente. Así se lo digo, mucho más que suficiente. Así que quédese tranquilo que no necesita gastar ni un peso si quiere aprender de la palabra de Dios. Bueno, dicho esto, vamos a ver los pasos para este método devocional. Yo le pido que usted preste atención. Son pasos muy sencillos, pero que es importante porque la idea es que usted va a tener algunos textos para que practique en su casa en la semana. Va a tener algunos textos para que usted practique en la semana y después me comente cómo le fue. ¿Qué es lo que descubrió de la palabra de Dios? Si siguió estos pasos, si le fue fácil. Va a ser interesante. Va a estar bueno. ¿Cómo se define el método devocional? Bueno, el método de estudio bíblico devocional implica tomar un pasaje de la Biblia. Y cuando hablo de pasaje de la Biblia, son pasajes narrativos, mi hermano. Estamos hablando muchos de los textos del Antiguo Testamento, los Evangelios y el libro de Hechos. Prestar atención. Tomar un pasaje de la Biblia breve, y acá vamos a definir qué es breve, lo más breve posible, ¿sí? Porque mientras más breve sea, va a ser más fácil aplicar el método. Después nos podemos ir ampliando, después podemos ir profundizando, pero que no le gane la tentación de poder agarrar mucha cantidad de texto y luego se le va a volver inabordable.
Por eso es importante. Porciones más pequeñas. Como dicen los nutricionistas, porciones más pequeñas. Que usted pueda tomar pequeñas porciones y esto le va a permitir poder analizarlo más minuciosamente. Eso es fundamental, ¿sí? Tomar un pasaje de la Biblia, extenso, breve, yo recomiendo breve, meditarlo en oración y poder tomar o aplicar una verdad que se descubra en el texto y hacerlo de manera práctica, posible y mesurable. Quédese tranquilo, le vamos a explicar los pasos, uno por uno, en detalle, para que usted pueda seguir lo que estamos viendo, ¿sí? La base bíblica de este método devocional, o una de las bases bíblicas, es Santiago 1, capítulo 22, para que nosotros no solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Es fundamental que nosotros tomemos esto. ¿Hay pasos para aprenderlo? Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué es importante la aplicación? El método devocional hace cátedra de esto. ¿Por qué es importante? Porque interpretar sin aplicar la Biblia sin aplicarla es como abortar. Esta frase no es mía. El estudioso y erudito bíblico Howard Hendricks definió de esta manera uno de los problemas de la iglesia actualmente. El no aplicar lo que interpretó de la palabra de Dios. Interpretar sin aplicar es lo mismo que abortar. Quitar vida. Quitar vida porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Por eso es importante que nosotros no dejemos sin vida a la palabra de la vida, porque la palabra habla de Jesús, porque Él es la palabra. Por eso es importante que nosotros podamos tomar con seriedad, podamos estudiar sistemáticamente todos los días, hagamos los pasos, ¿sí? Que vamos a aprender de una manera concienzuda, seria, no a la Bartola, no así nomás, no, sino de manera seria, correcta. Por eso es importante, si vamos a cambiar la historia del cristianismo, si vamos a cambiar la historia de lo que somos nosotros estudiando la Biblia, bueno, vamos a tener que hacerlo no practicando las mismas formas y las costumbres que teníamos antes. Por eso es importante que tengamos en cuenta lo que hemos visto hasta ahora y ahora que vamos a ver los pasos de este método devocional. Es importante esto. Primer paso. Vamos a nombrar los pasos y después nos vamos a ir paso punto por punto. Primer paso del método devocional. Ore pidiendo que Dios le revele cómo aplicar el pasaje, que le muestre, que le ilumine, diría yo más prácticamente. ¿Sí? Cómo aplicar lo que va a ver ahora. Segundo, necesita desarrollar habilidades de meditación. No se asuste, no estamos hablando de meditación zen ni el arte de vivir, quédese tranquilo. Estamos hablando de la capacidad de poder procesar el texto que usted va a estar estudiando. Ya le voy a mostrar algunas técnicas bien interesantes que ya aplicaba alguna de ellas el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, sobre todo desde la era de la sinagoga, estamos hablando en la era de la dispersión, cuando fueron llevados a Babilonia, y también en la época de nuestro Señor Jesucristo y la iglesia primitiva. Tercer paso. Bueno, siguen los problemas de internet, mi hermano. Yo le pido disculpas. Escapa a las posibilidades personales de poder controlar estos errores, pero bueno, solamente queda pedirles disculpas del caso y seguir avanzando en la clase, no queda otra. Hablamos, el primer paso, orar pidiendo que Dios nos ayude a poder entender y descubrir la aplicación del texto. Segundo, meditar en los versículos que se escogieron. Tercero, escribir una aplicación. ¿Sí? Escribir una aplicación. Esto ya vamos a verlo en detalle. Cuarto paso, memorizar un versículo clave dentro del texto que usted selecciona. Parecen pasos muy sencillos, pero a ver que necesita un método, un sistema para poder llevarlo a cabo.
Por eso es fundamental que nosotros podamos entender y podamos desarrollar esto de manera directa, ¿sí? A ver, tenemos varias cuestiones. Le decía, seleccionar un texto narrativo, ¿sí? Seleccionar un texto narrativo va a ser fundamental para que usted lo estudie. Hablamos del libro de Hechos. Yo le recomendaría que escoja los evangelios. Uno de los evangelios, el evangelio de Juan, puede ser interesante, o el evangelio de Marcos, para poder empezar a desarrollar estos pasos que vamos a ver y que vamos a aplicar, ¿sí? Alguien me preguntaba, porque luego de orar tenemos que empezar a hacer el método. Si nosotros seleccionamos un texto, debemos empezar a meditar. La meditación es como una digestión mental. Sí, como usted escucha. La meditación es una digestión mental. Es poder procesar el texto varias veces. Procesar el texto en su mente. Como estamos hablando de textos narrativos, va a ser interesante que usted entienda de que pueda primero visualizar la escena. Visualice la escena. Tome una sola historia, un solo pasaje. Muchas veces no es un capítulo, a veces puede ser más o menos que un capítulo, pero tiene que ser una historia que comience y termine. Y métase en la historia. Visualice en su mente esa historia. Póngase en el papel de alguno de esos personajes y comience a preguntarse. Acuérdese, una de las claves de estudiar la Biblia era hacer las preguntas correctas. Empiece a preguntar. Empiece a escribir esas preguntas, ¿sí? Y pueda imaginarse esa escena. Si usted está leyendo Juan capítulo 4 y ve el diálogo de la mujer samaritana con Jesús, póngase en el lugar de la mujer samaritana. Póngase en el lugar de Jesús también hablando. Trate de empezar a hacer preguntas con respecto a esto. Trate de meditar y pensar de qué manera o qué preguntas se le generan con respecto a eso. ¿Qué es lo que está diciendo la samaritana con respecto a eso de orar? ¿Qué está diciendo la samaritana con respecto al momento que se encuentra con sus otros conciudadanos que viven en esa ciudad de Samaria? ¿Qué sucede con la evangelización de Samaria? Bueno, preguntas que se pueden generar luego de estudiar Juan capítulo 4. Es para poner un ejemplo y podamos seguir lo que estamos viendo, ¿no? Luego es importante, luego de meditar, y eso significa leer varias veces el texto. Si usted pretende estudiar la Biblia leyendo una sola vez un texto bíblico, tengo malas noticias. Es muy difícil que usted logre aprender un texto bíblico y logre desarrollar una aplicación si lee una sola vez la Biblia. El método de aplicación del método devocional exige por lo menos 4 o 5 veces leer la Biblia, el mismo pasaje. Por eso le decía, tome un pasaje corto, una historia breve, para que usted pueda releerla varias veces, para que usted pueda repasarla varias veces. Uno de los problemas que tenemos en nuestro tiempo actual es que la gente tiene poca práctica de lectura. Tenemos práctica de leer las redes sociales, pero son textos muy cortitos, breves y muchas veces mal escritos. Por eso es importante que usted vaya recuperando también a la vez que estudie la palabra de Dios, la comprensión lectora, entender de qué está hablando. ¿Y cómo se hace eso? Leer algo varias veces. Usted dice es cansador, cuesta. Bueno, va a tener que tomar esa disciplina si quiere aprender a conocer la palabra de Dios. Segundo, marque las palabras que le llamen la atención. Si usted está estudiando Juan capítulo 4, capaz que le llame la atención algunas palabras. ¿Qué es Samaria? ¿Qué era Samaria? ¿Cómo era la historia de Samaria? Capaz que le llame la atención la historia del pozo de Jacob. Quiere descubrir más sobre eso. Es decir, tiene que marcar palabras claves del texto que usted luego pueda, con la ayuda de una herramienta que ya hemos nombrado, pueda descubrir su significado. ¿Por qué es importante? Porque a veces las aplicaciones se esconden detrás de los detalles históricos, se esconden detrás de elementos históricos que muchas veces nosotros desconocemos. Porque hay una distancia entre el momento que se escribió la Biblia y nosotros que vivimos en otro hemisferio del mundo, con otra cultura, con otra idiosincrasia, con otra forma de ver la vida, y no vamos a lograr entender, y se va a perder ese significado. Por eso es importante que usted marque las palabras claves. Es importante que cuando usted medite y también marque las palabras claves, lea el versículo en voz alta. Mire que son pasos prácticos, ¿eh?
Lee el versículo en voz alta. La memorización, la mnemotécnica desarrolla el aprendizaje, la memorización de los textos a través de la lectura en voz alta. Por favor, recuerde, muchos de los judíos desde la época de Esdras en adelante hasta la época de Jesucristo y de la primera iglesia no tenían la mayoría de ellos la capacidad de leer. Bueno, en la clase del Cristo histórico hemos visto que Jesús no tenía la capacidad de escribir, por ejemplo. Entonces la forma de aprender un texto era repitiéndolo. Era repitiéndolo. Entonces los judíos leían y repetían. Leían y repetían. Y cuando no tenían la posibilidad de tener una porción de la Torá, una porción de la Tanaj, que es todo el Antiguo Testamento, empezaban a producir el acostumbramiento a la técnica mnemotécnica de repetir palabras hasta memorizarlas. Deuteronomio capítulo 6 lo dice, y repite estos mandamientos a tus hijos, grábalo en los dinteles de tu puerta. Está hablando de técnica mnemotécnica. Sí, el Señor mismo necesita que nosotros memoricemos la palabra. Porque Juan capítulo 16 dice que el Espíritu Santo va a recordarnos todas las cosas que Jesús enseñó. No dice que nos va a enseñar y nosotros estemos de vago. No, dice que nos va a recordar las cosas que Él enseña. Pero nosotros debemos estudiarlas, debemos memorizarlas y el Espíritu Santo, en base a lo que nosotros esté en nuestra mente, va a poder traerlo a memoria. Mucha gente dice, ¿por qué el Espíritu Santo no me asiste, no me habla? Claro, lo que pasa es que no has estudiado la Biblia, capaz que la has leído, pero no la estudiaste nunca. Por eso el Espíritu Santo tiene muy poco para recordar o quizás nada, porque nunca la estudiaste. El Espíritu Santo va a recordar lo que estudiaste, lo que aprendiste de él. Por eso es importante que nosotros lo recordemos. ¿Sí? Otra técnica importante para poder meditar en la palabra de Dios, estamos viendo el estudio del método devocional y espero que sea de edificación para ustedes, es que escriba el pasaje con sus propias palabras. Sáquele esas palabras complicadas y escríbalo a su manera. Diríamos aquí en Argentina, en criollo. Escríbalo como usted lo escribiría la Biblia. Ese pasaje es importante porque eso le va a permitir distinguir lo que usted ha entendido de la palabra. Usted la ha leído en voz alta, la ha meditado, ha marcado las palabras clave, lo ha leído varias veces. Ahora es momento de que usted lo escriba con sus propias palabras. Eso se llama síntesis. Escribir el texto como si usted estuviera escribiendo la Biblia. Escríbalo con sus palabras y va a descubrir cosas maravillosas. Va a descubrir cosas tremendas. Y cuarto, pueda escribir y cambiar el nombre de algún personaje bíblico. Estamos hablando de textos narrativos. Y ponga su nombre. Eso se llama personalizar la Biblia. Ponga su nombre. Por ejemplo, si está hablando una historia de David, cuando venció a Goliat en 1 Samuel 17, ponga su nombre. Ponga su nombre en el lugar del que está David, ponga su nombre. Y relea el texto. Mire, esas técnicas son infalibles. Son infalibles. Leer el texto en voz alta. Leerlo varias veces. Marcar las palabras clave. Y obviamente, si no entiende, buscarlas en el diccionario. Parafrasear, escribir el texto en sus propias palabras y luego cambiar el nombre de algún personaje bíblico que usted le atraiga, que usted le parezca, en eso es libre. Pueda cambiar y poner su nombre y volver a leerlo. Con esas 4 técnicas, su cerebro leyó por lo menos 10 veces ese texto. 10 veces. No solamente le va a permitir conocerlo y entenderlo más, sino poder comprender qué es lo que está sucediendo en ese texto. Y al poder comprenderlo, podemos pasar al segundo paso. ¿Se acuerdan lo que era? Poder hacer las preguntas correctas. Hacer las preguntas correctas al texto. Tengo algunas preguntas claves. Si las quiere anotar, anótelas, porque son preguntas de raíz o preguntas simbólicas, para que usted las tenga como para que las pase el texto bíblico por estas preguntas. ¿Tengo algún pecado que debo confesar luego de leer esto? Es decir, usted lee esa historia que está leyendo, del Antiguo o del Nuevo Testamento. Al leer la historia, ¿tengo algún pecado que confesar? Segunda pregunta, ¿tengo alguna promesa que pueda tomar para mi vida? ¿Hay algún texto allí que hable con respecto a una promesa que pueda tomar para mi vida? Si es así, anótelo en el cuaderno. Acuérdese, estamos utilizando el cuaderno que dijimos al principio. Tercera pregunta, ¿debo cambiar alguna actitud? ¿Debo trabajar en alguna actitud negativa
¿O debo desarrollar una positiva después de leer este texto? Siguiente. ¿Hay algún mandamiento que debo obedecer? ¿Hay algo que debo hacer aún no lo crea conveniente o lo sienta hacer? Por eso es un mandamiento. ¿Hay algún mandamiento? Pensemos cuando leamos el texto. ¿Hay algún ejemplo a seguir? ¿Hay alguna actitud positiva de algún personaje bíblico que yo pueda imitar? ¿Y hay alguna actitud negativa que yo deba desestimar y rechazar de mi vida? ¿Hay alguna oración que yo pueda elevar? Hay maravillosas oraciones en los textos narrativos de la Biblia. Mírelos, mírelos, anótelos. ¿Hay algún error que yo tenga que evitar? A veces no son pecados, son errores que los personajes bíblicos cometen. ¿Cuáles son esos errores? Piense, quizás hay uno allí. Y cuando lo descubra o crea descubrirlo, anótelo. No tenga miedo de equivocarse. Mi hermano, si usted está comenzando a estudiar la Biblia, se va a equivocar. Se va a equivocar y bienvenido sea su equivocación, porque es parte del aprendizaje. Equivocarse es parte de aprender. Anote estas preguntas que estamos viendo, por favor, y hágaselas al texto. Mire que usted va a tener algunos textos antes de terminar la clase, que usted va a tener que leerlos y poner a prueba este método, porque queda muy lindo escucharlo, pero después queda aplicarlo, tener tu cuaderno, tu Biblia de estudio, las herramientas descargadas en tu celular, en tu computadora, en tu tablet, y empezar a aplicarlo. Otra pregunta más. ¿Hay alguna verdad que yo deba creer? ¿Qué es lo que puedo entender de ese pasaje? Bueno, va a estar interesante. ¿Y hay algún motivo para alabar a Dios? ¿Hay algo que dice la palabra allí que provoca que yo adore a Dios, que yo alabe, que lo reconozca? ¿Algún atributo de Él? Su santidad, su justicia. ¿Hay algo que me está hablando? Bueno, son algunas, 9 preguntas en total, que te van a ayudar y te van a guiar a desarrollar tus propias preguntas. Vuelvo a decirlo de nuevo. No se quede en estas nuevas preguntas. Anímese. Vaya para desarrollar sus propias preguntas. Que estas sean preguntas de guía. Que te ayuden a profundizar, claro. Pero preguntas de guía. Poco a poco anímate a hacer las propias. Anímate a hacer las tuyas. Anímate a escribirlas a estas preguntas quizás con tus propias palabras. Pero es importante que esas preguntas se las hagas al texto. Hacéselas al texto bíblico. Narrativo. Por favor. Recuerda eso. ¿Sí? Otra técnica importante para meditar la Biblia es que puedas repetir el versículo mediante una oración. ¿Viste? Mira, ¿cómo es eso? Sí, tenés que repetirlo como una oración. Eso te va a ayudar porque cuando nosotros oramos, hay una parte de nuestro cerebro que se relaja y permite la asimilación de verdades que de manera cognitiva del lóbulo frontal, que es el que desarrolla el conocimiento técnico o el conocimiento teórico, no asimila. Por eso es importante que lo hagas tipo canción o tipo oración. Por eso es importante que escuchemos canciones que adoren a Dios de manera bíblica. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. El Salmo 23. ¿Cómo sería orar el Salmo 23 para ayudarme a meditarlo y a entenderlo más? Gracias, Dios, porque tú eres mi pastor y nada me falta. Te agradezco porque me das descanso en verdes pastos y porque me guías a lugares de reposo para restaurar mi alma. Te agradezco porque me guías en sendas de justicia por amor a tu nombre. Amén. Es un ejemplo de oración, que nosotros podamos aplicarlo. Claro, esto es fácil porque es un salmo, pero hay otras que también va a ser un desafío escribir esa oración. Escríbala. Escriba su oración. Si lee la historia de David con Goliat, Señor, te doy gracias porque hay Goliat en mi vida que yo voy a aprender a vencer con las herramientas que ha puesto en mi mano, etcétera, etcétera, etcétera. Para que usted pueda empezar a ver todas las herramientas para poder aprender la palabra de Dios. Sería interesante que vos a través de los comentarios de esta transmisión, si tenés alguna duda, si tenés algo que quieras comentar, que lo puedas compartir, para que lo podamos desarrollar en el transcurso de lo que queda de la clase. ¿Sí? Es muy interesante esto. Y ahora viene el tercer paso. Claro, ya hemos meditado, ya hemos hecho las preguntas, ya hemos hecho estos pasos que hemos visto. Ahora el tercer paso es desarrollar la aplicación. ¿Cómo tomar la aplicación? ¿Sí? Recuerde, toda aplicación debe ser
Primera característica, personal. Tiene que ser personal. Eso de leer la Biblia y pensar en otros no sirve. Léalo para usted. Piénselo para usted. Por favor, no lea la Biblia pensando en otros. Piense en usted. Mírese usted. Así. ¿Sí? Debe escribir la aplicación en primera persona. Quiere decir que en el cuaderno, en el tercer paso, usted va a tener que escribir: yo aprendí esto. Me tocó en tal parte, entendí esto, esta aplicación la vuelvo mía en esto. Es decir, tiene que haber pronombres personales. Esto es para mí, no es para otros. Ahora te miras, después puedo sacar una aplicación para otro, claro, después, como segundo paso, pero primero mirarme a mí. Es fácil mirar a los otros. Lo difícil es mirarme yo. Por eso es importante la aplicación. La aplicación debe ser práctica, es decir, tiene que ser personal primero. Segundo, tiene que ser práctica. Debe ser algo que se pueda hacer, no se vuelva teórico. Ponga cosas prácticas, a cosas que sean realizables. ¿Sí? Cuando usted hace generalizaciones no sirve de nada. ¿Sí? ¿Qué sería una generalización? Bueno, de este texto yo aprendí, está bien, es personal, pero la equivocación es hacerlo general. Yo tengo que orar más. Eso es muy general. Eso no tiene, no tiene, no tiene profundidad, no tiene detalle. Ahora, si yo digo, yo tengo que orar más 1 hora por día durante los próximos 3 meses, eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque entra la tercera característica, es que una aplicación es específica. Una aplicación específica. Tiene que ser personal. Pronombre personal, sos vos. Segundo, tiene que ser práctica, algo lograble, no te vuelvas teórico, pone algo sencillo, algo directo. Este método devocional es para que vos puedas cambiar tu vida, ¿sí? Algo práctico, algo sencillo, algo que se relacione con vos. Y tercero, tenés que entender el tercer paso, que es que tiene que ser algo comprobable, algo que se pueda medir. Por eso decía el ejemplo del tiempo durante los próximos 3 meses. Tiene que ser algo medible, algo que pueda ser escalable, algo que se pueda mejorar. La palabra escalable significa eso, algo que se pueda mejorar. Recordad que cuando vayas estudiando la Biblia vas a descubrir diferentes principios. Por ejemplo, ¿cómo voy a poner un ejemplo para ver los 4 pasos? De que una aplicación sea personal, que una aplicación sea práctica, que una aplicación sea posible, es decir, que sea realizable, ¿sí? Y que una aplicación sea comprobable, ¿sí? Por ejemplo, yo necesito, personal, bajar de peso, ¿sí? Práctica, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Yo necesito bajar 5 kilos, ya está siendo más específico, es algo posible. Porque si yo dijera, tengo que bajar 30 kilos en 3 meses, no, es imposible, no podés hacer una dieta así, te vas a morir de hambre. Y cuarto, tiene que ser comprobable, sería, yo necesito bajar 5 kilos antes de que termine el año. Entonces, es algo medible, algo comprobable y algo posible y personal. Ha cumplido los 4 pasos de la aplicación. Por eso es importante que nosotros tengamos en claro cómo hacer y poder entender nuestra aplicación. Y otro dato interesante que tiene es que cuando descubramos la aplicación, podamos contarle a un amigo o un miembro de la familia acerca de esos planes que ha descubierto, de eso que ha descubierto en la Biblia, que vas a llevar a cabo ahora en una aplicación práctica. Por favor, prestale atención a esto. Es decir, contale a otro, siempre es bueno apoyarse en otro. Mira, he descubierto en este texto que yo necesito cuidar mi salud y a partir de ahora me voy a cuidar, voy a bajar de peso, voy a cuidar mi salud porque es el templo del Espíritu Santo. Me he tomado la decisión de que voy a no consumir azúcar, voy a hacer ejercicio. Es decir, es una aplicación práctica. Durante los próximos 3 meses voy a empezar a dejar poco a poco las harinas. Es decir, una aplicación práctica de un texto que parecía muy teológico, muy espiritual, bajarlo a tierra, bajarlo a lo práctico, bajarlo a lo medible, que sea comprobable esa aplicación. Creo que es importante lo que estamos viendo, ¿no? Es importante que podamos llevar a pasos los 4 pasos de la aplicación. Que sea personal, relacionado con vos, que sea práctica, que sea algo que vos puedas lograr, que sea posible, que sea medible, ¿sí? Y que sea comprobable.
que tenga un tiempo de comienzo y de desarrollo y de finalización, para que puedas tener nuevos logros. Claro, porque vas a ponerte una meta un día, mañana vas a hacer de nuevo el método devocional, vas a tener otra meta más. Entonces, que esas metas vos las puedas desarrollar. Si vos apuntás en una meta mucho, lo más probable es que mucho abarca, poco aprieta. Por eso es importante que pongas metas bien precisas. Mientras más precisas, más logrables son. Aunque parezcan más limitadas, pero vas a lograrlas mejor. Es importante. Todo esto, ¿dónde va? A tu cuaderno de estudio. Es decir, si nosotros repasamos, ¿sí? Hasta ahora lo que hemos visto, nosotros meditamos, muchas prácticas, pasos de la meditación son prácticos. Escribir el versículo con tus propias palabras, la síntesis del versículo con tus propias palabras, escribir la oración con tus propias palabras, eso sí va al cuaderno. El texto que estés estudiando, obviamente, cítalo. Éxodo capítulo 2 del 1 al 10, eso vas a tener que escribirlo, por favor, tenés que ponerlo. Y también la aplicación que tenga esos 4 pasos. La parte personal, la parte práctica, la parte posible y la parte comprensible. ¿Sí? A través de los ejemplos que lo he visto, yo creo que ha sido bastante sencillo. Y el último paso del método, y vamos a dar la tarea para el próximo lunes, es que debes necesitar aprender un texto. De todo eso que leíste, de todo ese pasaje, vas a tener que tomar un texto bíblico. Y acá también va a entrar el sentido común. Que es que usted pueda seleccionar un texto que seleccione el importante. Por más que le parezca el más difícil, ahí también vamos a tener que reprender ese espíritu de vagancia. Repréndalo. Para que usted pueda elegir el texto más importante, no el que le guste a usted porque es más corto. Y Jesús lloró. No elige ese versículo. Elige un versículo del texto narrativo que sea importante para usted. Que sea importante, que sea central. Que le enseñe alguna verdad importante sobre Dios, sobre el matrimonio, sobre la iglesia, sobre el servicio, sobre los temas principales. Que a usted le enseñe algo para usted. Porque este texto va a cumplir una importante característica. ¿Cómo aprendemos un texto bíblico? Bueno, ahí tuvimos algunas de las técnicas en el método de aprendizaje. ¿Sí? Escriba ese texto, marque las palabras principales, léalo en voz alta ese texto, escríbalo a ese pasaje, a ese texto, a ese versículo. Seleccione un solo versículo, por favor, con sus palabras, escríbalo con sus palabras. Comience a personalizar el pasaje, escriba su nombre. Si hay un texto con un nombre particular o personal, póngale su nombre, vuélvalo suyo ese pasaje. Eso es importante y escríbalo como una oración. Son los pasajes. De esa manera, usted haciendo esos pasos de aplicación que ahí nos pedía nuestra hermana Adriana Redondo que repitiéramos, los pasos de la meditación, que también se aplican en la memorización del texto bíblico. Seleccione un solo pasaje, un solo versículo y pueda aplicar estas técnicas. ¿Para qué es importante? Porque todo versículo que va a nuestra mente y es repetido y es memorizado, tiene la capacidad de cambiar rasgos del carácter, de hábitos, malos hábitos que tenemos, actitudes y sobre todo la acumulación de todas estas aplicaciones que vayamos haciendo día a día nos van a permitir cambiar a través de la palabra de Dios. Qué tremendo. Tenemos una gran oportunidad de poder cambiar nuestra vida a través de la palabra de Dios y con la asistencia y la ayuda del Espíritu Santo. Queda en nosotros serlo disciplinados para hacerlo todos los días, respetando los pasos y no frustrándose. Hágalo todos los días. Y si se frustra, ore al Señor, búsquele, pídale sabiduría. Dice que el que le pide sabiduría, Dios se lo va a dar en abundancia, dice el libro de Santiago. Pídale sabiduría, pídale inteligencia, pero no solamente para entenderlo teóricamente, cognitivamente, sino que baje también a tus valores, a tus principios, a tus acciones. Porque la palabra de Dios está para practicarla. Por eso se llama método devocional. Método de devoción, de búsqueda, pero práctico. Práctico. Eso, por favor, no te lo pierdas. ¿Sí? Vamos a anotar los pasajes que vamos a estudiar. Anote, por favor. Y sería interesante que en el transcurso de la semana
usted puede enviar un mensaje en esta publicación o a través también del YouTube, a través del canal de Instituto Bíblico en Línea, cómo le está yendo. Y antes de terminar, le voy a enseñar cómo hacer el cuadrito en su hoja para que usted vaya completando los pasos. ¿Bien? Ahora vamos a la práctica, todavía más práctica lo que estamos. Pasajes. Salmo 15. Salmo 15. Salmo 34. Romanos capítulo 12. Primera Tesalonicenses 5, del 12 al 22. Y Primera Juan capítulo 4. Ahí están 5. Tiene Franco el sábado y domingo. Se arranca hoy. Y el lunes usted podría acercarse con esto y poder ver si lo ha llevado a práctica y cómo le resulta. ¿Cómo armar el cuadro? Con los pasos de este método devocional. Usted va a poder poner, mire, acá lo tiene, ¿sí? A ver si lo puedo poner y lo podemos ver a través de la pantalla, ¿sí? Tiene la fecha, tiene el pasaje, ponga la oración, ¿sí? Luego la meditación, escríbala, lo que ha detectado de la meditación, y dentro de la meditación, usted va a encontrar lo que ha encontrado. ¿Se acuerdan las preguntas que le hacía el texto? Por ejemplo, Lucas capítulo 12 del 22 al 26. ¿Sí? Por ejemplo, este texto que se toma a modo de ejemplo, se escribe la paráfrasis, es decir, el texto escrito con sus propias palabras. Acuérdense que era uno de los pasos de la meditación. El texto con sus propias palabras, es decir, pone la fecha, el pasaje, escríbalo en la parte de arriba. La oración que usted ha orado, básicamente, cortito, la oración. Después pone la meditación, lo que esté descubierto de la meditación al leer ese texto. Y escríbalo con sus palabras. Y si ha descubierto algún mandamiento, alguna actitud que deba cambiar, escríbala. El mandamiento que escribí es tal. El mandamiento que descubrí es tal. La actitud que debo cambiar es tal. ¿Sí? Prestar atención con eso. Tercer paso, la aplicación. ¿Sí? Fecha, pasaje, oración, meditación, con la paráfrasis del pasaje, como hemos visto, en sus propias palabras, su síntesis, y lo que haya descubierto, el mandamiento, la actitud para corregir, entre otras cosas. El siguiente paso es la aplicación. Tiene que escribirlo de manera práctica. Por ejemplo, le voy a leer lo que es la aplicación de este pasaje, Lucas 12, del 22 al 26. Necesito aplicar esta lección a mi finanza personal. Para el mes que viene, cada vez que haga las cuentas de mi hogar, debo pagar todas las deudas principalmente para poder ser fiel a Dios en mi economía los próximos 3 a 6 meses. ¿Se dio cuenta? Algo preciso. Voy a empezar este mes a hacer de esta manera. Pagar mis deudas hasta dentro de 3 o 6 meses poder liberarme de deuda. Es decir, un pasaje que era muy teórico, muy teológico, de repente pasa a ser algo práctico que cambia tu manera de vivir. ¿Se entiende cómo se escribe? Acuérdese, quizá al principio te va a costar. Al principio no vas a saber qué poner. Bueno, para eso estamos aquí, para asistirte, para ayudarte, para guiarte, porque a nosotros también va a ser interesante que nosotros lo podamos ver. Ahí nos piden que repitamos los pasajes bíblicos, ya lo vamos a estar repitiendo. ¿Sí? Y cuarto, la memorización, que en este caso, en este ejemplo, se tomó el versículo 24 de Lucas 12. Fíjese, los cuervos no siembran ni cosechan, no tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Fíjese que es un pasaje importante, central dentro de esa lección de Lucas 12 del 22 al 26. También va a ser
algo que vas a desarrollar con el tiempo. ¿Cómo descubrir el pasaje central? Bueno, cuando estás en oración, cuando estás cuando tenés el espíritu correcto estudiando la Biblia, vas a ver que el Espíritu Santo también te asiste. Que aparte de todos estos pasos del sistema, también el Espíritu Santo te va a ayudar y te va a guiar. Selecciona el pasaje y memorízalo, anótalo en tu cuaderno. Entonces se completan los pasos, ¿sí? La fecha, el pasaje, la oración, la meditación con lo que has entendido con tus propias palabras y los mandamientos o las actitudes que debas cambiar. Luego está la aplicación, lo que vayas a aplicar de manera personal, que sea medible, que tenga un tiempo específico, y finalmente el texto que vayas a memorizar, que tenés que escribirlo. Acá está escrito de manera directa, podés escribirlo también parafraseado con tus propias palabras, para que puedas memorizar algo con un idioma que vos entendés, con palabras que vos comprendés. Esos serían los pasos para hacer los textos. Repito los textos. Salmo 15, Salmo 34, dos textos que tienen que ver con textos sapienciales o de sabiduría. Romanos 12, Primera Tesalonicenses del 5, del 12 al 22, tremendo pasaje para leerlo en detalle. Y Primera Juan, capítulo 4. Así que usted va a tener la posibilidad de poder hacerlo. Acuérdese, todo esto anotado en ese sistema. La fecha, el pasaje por otro lado, la oración, la meditación, y a partir de la meditación escribir la paráfrasis, lo que usted entendió de ese texto. El mandamiento o la corrección que deba hacer, que usted ha descubierto al preguntarle al texto. Esto va a ser un ejercicio, no se preocupe si no le sale al comienzo. Esto va a ser un ejercicio, es como ir al gimnasio un día y andar mirándose los brazos creyendo que sacaste músculo. No, esto no va a pasar. Va a llevar tiempo, va a llevar tiempo. Téngase paciencia y misericordia, usted mismo. Téngase paciencia, ¿sí? Y la aplicación, acuérdese, tiene que ser personal, tiene que ser práctica, tiene que ser medible en el tiempo y tiene que ser algo que usted lo pueda hacer. No se ponga objetivos demasiado grandes, es mejor ponerse objetivos más pequeños pero que los cumpla. Acuérdense que no estamos poniéndonos objetivos de trabajo, de otras cosas, son objetivos bíblicos, cómo vivir la Biblia, es muy importante, es lo más importante. Y cuarto, seleccione un pasaje, acuérdense, tiene que ser un pasaje clave, un solo versículo, por favor, no se me haga el memorioso porque yo también cometí ese error, un solo pasaje, un solo versículo de la historia que usted seleccione, por favor. Es decir, de cualquiera de los 4, 5 textos que hemos dado de tarea, seleccione un solo versículo que le parezca más importante y que lo haya tocado mal, que le haya hablado más. Selecciónelo y escríbalo con sus propias palabras ese versículo en el cuarto espacio de esa hoja que usted va a llenar todos los días. Básicamente, esos son los pasos. Básicamente, esos son los pasos. Y esto le va a permitir estudiar la Biblia. Tengo un resfrío bárbaro, le digo. Esto le va a permitir estudiar la palabra de Dios. Entonces, esto va a ser fundamental, ¿no? Esto va a ser fundamental porque nos va a permitir a nosotros desarrollar el conocimiento de la palabra de Dios. Nos va a permitir pasar de ese pasaje extraño, complejo, que no lo entendemos mucho, que no sabemos bien cómo tomar, a algo práctico, algo vivible, algo entendible. Algo que va a volverse carne en nosotros. Y en la Biblia está este mismo sistema. Porque la Biblia dice que debemos escudriñar la palabra, que debemos meditarla y que debemos memorizarla. Ya este método estaba en la Biblia. Ya este método era bíblico. Este era el método, básicamente, con el que Jesús entendió la Biblia. El método práctico, el método dinámico, el método devocional. Es lo que estamos viendo en esta noche y esa es la idea. Que nosotros podamos entender esta forma, este desarrollo devocional. La próxima clase vamos a mostrar el cuadro, porque nos piden, vamos a mostrar el cuadro en PowerPoint. ¿Sí? Vamos a mostrar el cuadro en PowerPoint, para que usted lo pueda ver. Aquellos que necesiten el cuadro,
también se lo podemos pasar. Así que no, por favor, que no haya excusa para no hacer esta tarea. Que no haya excusa para no hacer esto. Porque usted va a empezar a descubrir tesoros de la palabra de Dios. Es más, hay personas que se han tomado el pasaje, cualquier pasaje, ¿sí? Por ejemplo, el Salmo 15. ¿Ya han leído el Salmo 15? Los 5 días, en vez de leer el Salmo 34, Romanos 2, ha leído solamente el Salmo 15. ¿Por qué han tomado este desafío? Escuche bien este ejemplo. Ha tomado el desafío, lo han leído para ver si pueden encontrar diferentes aplicaciones los 5 días. Se han sorprendido, mi hermano, de que han encontrado de un mismo pasaje bíblico 5 textos para memorizar, diferentes ejemplos, diferentes mandamientos, diferentes aplicaciones. Le pueden hacer diferentes preguntas al mismo texto. ¿Por qué digo esto? Para que sea glorificada la palabra de Dios, para que veamos su profundidad, su riqueza, su belleza, de cuánto podemos aprender sobre ella. Por eso es fundamental que nosotros lo podamos entender, lo podamos aplicar, lo podamos vivir. Vamos a compartir si hay comentarios. Bueno, hay varios, bueno, nos saludaba aquí Clara también, bendiciones a todos, el Señor los bendiga. Mariano también que nos acompaña, muchas gracias, hermano. Nuestra hermana Adriana Redondo, también la tarea, bueno, ahí está la tarea, hermana, para hacer este método de aprendizaje de la palabra de Dios. Bueno, ahí nos pedía también repetir los pasos de meditación, ya lo hicimos, así que muchas gracias, hermana, por escribirnos el mensaje. Bueno, nos saluda ahí a mí, a mi familia, que lo conocemos de Rincón de los Sauces, a nuestra hermana, saluda a toda la hermosa iglesia, a los pastores, a la familia de la iglesia de Rincón de los Sauces, en la ciudad, de la provincia de Neuquén. Muchas gracias por estar con nosotros. También, bueno, acá mi esposa repite los pasajes para aquellos que no lo han tenido. Salmo 15, Salmo 34, Romanos 12, Primera Tesalonicenses del 5, capítulo 5, del 12 al 22, y Primera Juan capítulo 4. Bueno, Gabriel celebra la clase, dice, todo está buenísimo, bueno, me alegro. Me alegro, Gabriel, que te guste, y a toda la gente que está siguiendo la transmisión, que se ha metido aunque sea unos minutos, o va a tomar el compromiso de verlo en algunos minutos, yo le invito a que usted lo haga. No le tenga miedo al sistema. El sistema nunca va a reemplazar el espíritu. Nunca. El sistema te ordena los pensamientos, te permite ver y descubrir los pasajes bíblicos, pero nunca te van a quitar, nunca te van a robar, ¿sí? El hecho de cómo poder tener esa relación íntima con la palabra de Dios, ¿sí? Por eso yo te invito a que vos hagas estos pasos, hacelos. Si tenés que ver esta clase de nuevo, mirala, exprimila, es para vos. La idea es que vos puedas aprender a estudiar por vos misma la Biblia. Y al poder estudiarla por vos misma, puedes ser una persona independiente en su interpretación, puedes ser una persona que pueda aplicar el texto de manera correcta, de una manera personal, que ya no mires la Biblia como si fuera escrita para otros, sino para vos, y que puedas ponerte objetivos, porque la aplicación es ponerse objetivos, que ese texto que quedaba en el plano teórico, que parecía que pasaba por arriba, ahora te pone desafíos en tu vida personal, en tu matrimonio, en tu economía, cosas que sean medibles, que puedas hacerlo en los próximos días, en los próximos meses, cosas que van a cambiar tu vida. Este método va a cambiar tu vida. Estudiar la Biblia de manera sistemática va a cambiar tu vida. Yo te invito. La tarea es un pasaje, fíjate, de varias partes de la Biblia, pero acordate que estudiar la Biblia es tomar un libro y comenzar a estudiarlo. Yo te recomendé Marcos, el Evangelio de Marcos, te recomendé el Evangelio de San Juan. Si vos querés empezar a hacerlo desde mañana con esos evangelios, empezá a aplicar estos pasos. No te olvides de escribirlo. Acordate, tenés que escribirlo, porque aquellas cosas que no escribas, tu mente no las va a memorizar. Necesitas escribirlo, necesitas dejar el detalle de tu compromiso con Dios, porque la aplicación es el compromiso con Dios. Anota lo que aprendiste, porque cuando vuelvas a releer ese pasaje y hagas de nuevo con el tiempo este mismo método con otro pasaje de la Biblia, vas a ver que vas a empezar a unir verdades, vas a empezar a conocer la Biblia con diferentes pasos y vas a ver que la Biblia, un texto se interpreta con otro texto. Un texto de la Biblia ayuda a interpretar, le da luz a otro texto. Y eso va a ser un descubrimiento que va a ampliar tu forma de entender la Biblia. Te vas a enamorar de la palabra de Dios. Cierro con lo que dijo Martín Lutero. Cuando le quisieron argumentar algo con respecto a la reforma, y él le explicó de una sola cosa. A mí
solamente tráiganme palabra de Dios. Cuando una persona ha comprendido el valor de la palabra de Dios, la estudia sistemáticamente y aplica un método para poder aprenderla, pero no solo aprenderla en la teoría, sino para aplicarla de una manera práctica, personal, medible, ver resultados al corto, al mediano y al largo plazo en su vida. Hay valores, hay actitudes y hay modos que van a cambiar en vos. Se va a producir madurez espiritual, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Lee el texto en voz alta, léelo varias veces, escribilo, seguí los pasos de la meditación y de la aplicación y vas a ver cómo Dios va a tocar tu corazón y tu mente. Va a cambiar tu forma de entender la Biblia. Te vas a volver un apasionado. Te va a pasar lo que le dijo el Señor a José. Vas a meditar la Biblia de día y de noche. No vas a poder parar y decir, ahora quiero descubrir este pasaje, lo voy a poner bajo el método devocional, lo voy a empezar a estudiar, voy a comprarme esta herramienta, una Biblia de estudio, y va a empezar a surgir cosas en tu corazón. Acordate, porque yo soy testigo y fruto de este método devocional y quería compartírtelo para que en el transcurso de las próximas emisiones que veamos a través de los lunes a las 21 horas, vamos a seguir viendo este método más en profundidad, con ejemplos prácticos y para que puedas seguir asimilando cómo hacerlo. Porque va a haber dudas, cómo seguir preguntando, cómo escribir una pregunta. La próxima clase vamos a ver el método devocional con tus dudas y yo voy a hacer un método devocional en vivo. Lo voy a hacer yo. Voy a seleccionar un pasaje y voy a hacerlo en vivo para que vos puedas hacerlo paso a paso conmigo y puedas aprender cómo hacer las preguntas paso a paso, cómo hacer la meditación paso a paso, cómo escribirla y cómo hacer las técnicas de memotécnica, de memorización para los versículos bíblicos. Así que no te lo pierdas. El próximo lunes tendremos esta cita para que vos puedas comprender. Si fue de bendición, yo te invito a que compartas este video y puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube para que podamos hacer crecer esta comunidad de capacitación gratuita, teológica y ministerial abierta para todas las iglesias, para todas las denominaciones que quieran aprender de la palabra de Dios. Así que de esta manera nosotros nos vamos a despedir. Bueno, acá nos dice Gabriel, estoy junto a mi mamá Marta aprendiendo este método. Bueno, saludos Marta también que está siguiendo la transmisión. Aquí nos dice Gabriel también, gloria a Dios. Claro, nos dice amén. Bueno, Adriana Redondo, muchas gracias. Bueno, toda la gente que comenta, aquellos que no comentan, que están tomando nota, que nos mandan mensajes por WhatsApp, muchas gracias. Muchas gracias a toda la gente que sigue, que está acompañándonos. Así que le agradezco a todos ellos que nos acompañan en este desafío, en este paso 1 que es el método de devoción. No te olvides, el próximo lunes lo vemos en la práctica, lo hacemos en vivo y en directo. Vamos a tomarnos el detalle de hacer el cuadro paso por paso para que vos puedas seguirnos y para que puedas afirmar lo que hemos visto en este método devocional. Tenés los 5 pasajes para poder hacer la tarea en tu casa, para que puedas ponerlo por obra a lo que hemos visto y empieces a ver qué has descubierto de la Biblia y cómo aplicarlo en los próximos días y meses en tu vida. Así que no te desanimes, hacelo. Aunque un día te cueste, hacelo el otro día. Acordate, el estudio es sistemático, no es porque lo sientas ni por lo quieras hacer. Hacelo. Aunque no lo sientas en tu corazón, aunque creas que es en vano, aunque creas que sabes mucho o que creas que sabes muy poco, sea la razón que sea, que no te sirva de excusa. Estudia el método devocional porque vas a descubrir a Cristo a través de la Biblia. Que Dios te bendiga y que puedas compartir esto que hemos desarrollado en esta noche y que sea de bendición para vos, para tu familia y para todo lo que te sigue. Que Dios te bendiga y nos despedimos el próximo miércoles. La clase del Cristo histórico, 4ª clase. ¿Cómo era Nazaret? ¿Cómo era su vida? Más en detalle, más detalles de las excavaciones, de los descubrimientos. Y nos metemos en el texto bíblico. ¿Cómo se ve en la enseñanza de Jesús? Su vida, su familia, su lugar de crianza, su educación, todo. No te lo pierdas. Miércoles 21 horas, hora argentina. Para aquellos que nos siguen desde otras latitudes, te esperamos. Que Dios te bendiga y nos reencontramos el miércoles 21 horas a través del Instituto Bíblico en línea. Que Dios te bendiga y nos reencontramos el próximo miércoles.